Hola, buenas tardes. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Psicología y vamos a hablar sobre algunos trastornos del aprendizaje y sobre cómo afectan en el desarrollo de los estudiantes. Primero pues nos presentamos, mi nombre es Leslie Reza. Vanessa Moreno y Fátima Tamés. Dentro de lo que abordaremos, hay que comprender que esos trastornos muchas veces no se detectan fácilmente, pero tienen un gran impacto emocional y escolar dentro de quienes lo presentan. Por eso es importante conocerlos y comprender cómo apoyar en esta situación. Los temas y trastornos que vamos a abordar en esta presentación van a ser los trastornos de escritura, dislexia, dislalia, TDAH y epilepsia. Cada una de nosotras, a través de algunas preguntas, vamos a responder lo que es la definición, sus características y algunas estrategias que se pueden implementar. Esperamos que esta información sea útil y les permita tener una mirada un poco más comprensiva y empática de quienes viven con estos desafíos diariamente. Muy bien, comenzamos. Muy bien, comenzamos con el tema que va a explicar mi compañera Leslie, que es el trastorno de escritura. Empezando por la primera pregunta. Un paciente varón de 6 años tiene muchos problemas para escribir y simplemente no mejora. ¿Cuál puede ser su problema y cuál es el apoyo que requiere para resolver dicho problema? Bueno, principalmente es importante conocer el contexto del niño para saber si esto ocurre únicamente en su escuela o si es algo que también pasa en su casa. Pudiera ser que presente un trastorno del aprendizaje, específicamente la disgrafía. Les comparto, la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 2014 describió la disgrafía como un trastorno del aprendizaje que interfiere en la capacidad de poder escribir de manera legible, coherente y pues que puede estar afectando en el caso de este niño. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Pues podría ser un plan de intervención que sea multidisciplinario, es decir, agregar lo que es una evaluación neuropsicológica para ver qué factores están afectados y también para descartar posibles coexistencias con otros trastornos. Pudiera ser también una terapia psicopedagógica para poder reforzar las habilidades motoras del niño y una asesoría escolar pues que esté adaptada a las necesidades del niño, que en este caso pues es meramente la escritura. Y también muy importante el apoyo de los padres en esta intervención, que no sea únicamente casos aislados en la escuela o únicamente con el psicólogo, sino también que pase dentro de casa. Muy bien, la siguiente pregunta sería: un paciente femenino de 10 años presenta un desarrollo bastante adecuado en su expresión oral. Sin embargo, simplemente no puede expresarse por escrito. ¿Acaso nunca podrá expresar sus pensamientos por escrito? ¿Qué se puede hacer en casa para ayudarle? Bueno, no es necesariamente que nunca vaya a poder expresarse mediante la escritura de manera definitiva, pero sí pudiera ser que presente un trastorno del aprendizaje, pero con una afectación en la expresión escrita. Existen dos investigadores conocidos justamente por sus estudios en las dificultades del aprendizaje, que son Cavale y Fornes, que en el año 2000 nos compartieron que el trastorno de la expresión escrita se manifiesta justamente con las características que podemos observar en este caso, pues que es una dificultad en la organización de las ideas, en la organización de frases y que se puede ver afectado también de manera en su caligrafía y ortografía, incluso aún que la niña tenga una buena expresión oral. ¿Qué podemos hacer para ayudarla? Igualmente que en el caso anterior sería de una intervención multidisciplinaria, un apoyo psicopedagógico para poder desarrollar progresivamente esas habilidades de escritura, de planificación, de organizar las frases, nuestras ideas, de redacción y de revisión. Igualmente de la mano del apoyo escolar y de los padres de familia también. A continuación plantearemos algunas preguntas hacia mi compañera relacionadas al tema de la discalculia. El primer caso se presenta a un paciente con gran dificultad en la comprensión del lenguaje matemático y la pregunta que nos plantea es: ¿a qué se debe que batalle tanto con las matemáticas? ¿Qué relación tiene este problema con la inteligencia del paciente y qué pronóstico tiene?
Ok, hay que considerar un concepto que se llama el trastorno de discalculia. Permanece en la familia de los trastornos de aprendizaje que afecta la comprensión de conceptos y símbolos matemáticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el niño no tiene problemas por falta de motivación o falta de algún recurso en general de la escuela, sino porque ya hay una afectación en el neurodesarrollo del niño o del menor. En este caso no se debe a la falta de esfuerzo o poca inteligencia, sino a una dificultad específica que, como su cerebro no procesa muy bien los números o los símbolos dentro de las matemáticas. A pesar de esa dificultad, su inteligencia es normal, no es superior, ya que la discalculia no afecta otras áreas de conocimiento. El niño puede ser expresivo, puede ser social, pero sin embargo va a tener esta traba en cuestión de cualquier símbolo o cualquier número, porque se le va a presentar. Pero al parecer a este paciente, con apoyo especializado, material didáctico y darle un seguimiento terapéutico, pues podemos llegar a tener un avance. Sí se puede ver reflejado como quiera, hay que estar trabajando constantemente dentro de este trastorno. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo pueden apoyarlo los padres en su proceso de tratamiento? Ok, como ya lo dije anteriormente, hay que comprender que la discalculia no es flojera ni falta de capacidad del alumno o del hijo. Por eso es importante que los padres se orienten y se informen con un profesional de la salud. También brindar apoyo emocional a los niños, ya que hay que evitar regaños, errores en matemáticas y reforzar su autoestima. Muchas veces de los casos los niños tienen baja autoestima porque nos las pasamos regañando y no obtenemos ningún resultado. También hay que hacer una colaboración con la escuela tiene que detectar estos problemas. No se detectan fácilmente, pero con el tiempo pueden dar una respuesta al que, oye, porque el niño no está avanzando y los demás sí. Entonces hay que buscar, uno como maestro hay que buscar estrategias para las adaptaciones de los niños que presentan discalculia. Al principio se va a parecer que es un niño con la típica respuesta que dicen es burro, no lo hace porque tiene flojera, cuando realmente tiene un trastorno y hay que comprenderlo dentro de lo que pasa por su cabeza. También hay que usar mucho los recursos prácticos, tanto materiales didácticos, no avanzamos, pero vamos a continuar, y haciendo lo que el niño pueda comprender la situación para que él pueda aprender. Ok, a continuación vamos a abordar preguntas frecuentes que tienen los papás sobre el trastorno de TDAH, que van a ser respondidas por mi compañera Fátima. La primera de las preguntas nos dicen que muchas cosas se han dicho del TDAH. Sin embargo, sería interesante distinguir entre la realidad y la información falsa. ¿Podrían diferenciar algunos de los principales mitos y realidades del TDAH? Sí, hay muchos mitos y creencias que se tiene del TDAH, como que se cree que este problema es por la crianza, porque a veces un niño se le consiente demasiado o que está mal criado, o es por la actitud que tienen los papás con el niño, que este niño no tiene límites y esto afecta pues obviamente su desempeño en la escuela como en su vida diaria, cuando esto es totalmente falso. La crianza no tiene nada que ver en la mayoría de los casos que se presenta el TDAH, sino es algo más neurológico que afecta el procesamiento del menor, del neurodesarrollo. Y también otro mito que se cree es que el TDAH solamente afecta a los niños, cuando realmente esto es totalmente falso. También afecta a los adolescentes y también afecta a los padres. Entonces, como estos, hay muchos mitos y realidad de información de que pues, la gente normalmente está mal informada o simplemente porque lo escucharon se cree. También se cree que los niños, todos los niños que son hiperactivos y que no pueden concentrarse en la escuela o que no les va bien es porque tienen TDAH, cuando simplemente es una característica o un rasgo de, no es tal cual una presencia del TDAH. Ok, gracias. Dentro de otra pregunta, un padre de familia nos dice que su médico insiste en darle medicamento para el trastorno. ¿Cuánto tiempo deberá tomarlo? ¿Qué pasa si ya está tomando y no quiere que lo tome? Ok, aquí pues ya depende mucho del caso de cada quien. Normalmente el TDAH no se toma todos los días o por siempre, sino que se le aplica dosis en cuanto va a tener algunos proyectos o actividades. O sea, hay personas que tienen TDAH cuando son adultos y en el trabajo tienen un proyecto que requiere total concentración, entonces ahí es cuando toman la medicación. Desgraciadamente, si queremos apoyar al menor, pues tenemos que
darle las herramientas para que esto evolucione. No se puede suspender simplemente porque una persona lo decide, se tiene que apoyar de un proceso psicológico donde esta persona autorice, una persona especializada, autorice que se puede dejar la medicación o reducir, pero pues sí se debe de tomar, como mencioné, no es depende del caso, puede ser de por vida o se puede suspender totalmente en su totalidad, que normalmente esto transcurre en la adolescencia, donde se puede dejar de tomar la medicación, pero en caso de que el trastorno persista, se tiene que tomar ante proyectos o actividades. Dentro de otra pregunta nos mencionan que qué tan apropiado es ser más estrictos con los niños de TDAH y cuáles pueden ser sus consecuencias. Pues obviamente estamos hablando de un trastorno neurodivergente, el TDAH. No es como que si lo presionas más, el niño mágicamente va a empezar a tener estas actitudes de que buenas y se va a poder aplicar. Esto está totalmente erróneo. No podemos presionar o no podemos ser estrictos con un niño porque lo vamos a frustrar y vamos a generar problemas psicológicos en donde él se siente insuficiente. No podemos exigirle que algo que le cuesta se lo haga. Por ejemplo, hay gente que se le dificultan otras cosas como el inglés o el estudiar un idioma y no lo podemos simplemente forzar a que lo conozca. Es algo que lleva un proceso de cada quien. Entonces, una persona que tiene TDAH, que tiene una dificultad por concentrarse, no es que no quiera aprender, como mencionaban mis compañeras en los trastornos anteriores, sino que es algo más de que no pueden tal cual concentrarse a menos que se tome una medicación o que se lleve un proceso a su ritmo y a su aprendizaje. Muchas gracias por compartir esta información. Seguimos con las otras preguntas. Bueno, a continuación ya vamos a abordar sobre el tema de la epilepsia infantil, en el cual vamos a estar resolviendo dudas de los padres de familia que tienen sobre este diagnóstico. La primera pregunta nos menciona qué pronóstico tendría un paciente de 9 años que desde hace 3 meses presenta una crisis epilépticas y en todo caso que depende de su evolución. La pregunta de qué pronóstico tiene una niña de 9 años con epilepsia que desde hace 3 años se le fue detectada y qué depende de su evolución. Hay que considerar que es positivo si el niño recibe como tal un tratamiento adecuado y seguimiento médico, pues muchos logran controlar como que su crisis y llevan una vida normal, porque muchas personas dicen que por tener epilepsia no puedes hacer cierto deporte o no puedes hacer ciertas cosas porque tienes que saber controlarla o no sabes cuándo va a aparecer este diagnóstico como tal. Hay que considerar qué tipo de epilepsia tiene y cuándo, ya que algunas desaparecen en cierta edad, hay que checar también la frecuencia y la gravedad de la crisis, la respuesta a los medicamentos y cuándo afecta en sí la epilepsia sobre la niña para ver cómo tiene una evolución dentro del tratamiento y dentro del posible trastorno de epilepsia. Ok, la siguiente pregunta sobre el diagnóstico de epilepsia es: la madre de un niño de 10 años no deja jugar videojuegos con la idea de que así disminuirá la frecuencia de sus crisis epilépticas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué otros cuidados se deben tener para que el paciente se encuentre bien? Realmente esto es una información totalmente falsa. Obviamente, dependiendo de la epilepsia, como mencionaba mi compañera, es que esto se debe de tratar con cuidado. Por ejemplo, si la persona tiene epilepsia fotosensible, que es lo que hace que tenga crisis epilépticas ante los cambios bruscos de luz, pues obviamente sí le va a afectar más este factor, pero pues obviamente también va a afectar el ir al cine, el hacer otras actividades que tengan luz parpadeante. Entonces, realmente lo que puedes hacer para cuidar esto es tomar los riesgos o las precauciones adecuadas, como tomar distancia de la pantalla de una forma adecuada, tener un cuarto iluminado que no afecte el parpadeo y pues obviamente también no todos los videojuegos tienen esta función de sensibilidad a la luz o de que tengan muchos parpadeos. Entonces esto es algo que fácilmente se puede evitar o controlar, no se tiene que prohibir 100% nada. El niño puede seguir disfrutando, simplemente tomar estas medidas y estos riesgos para poder prevenir cualquier situación, tanto jugar videojuegos como hacer otras actividades como les comenté, de ir al cine, asistir a conciertos, etc. Perdón, que estos límites no afecten la relación de nuestros hijos con sus compañeros o en la escuela, y que tampoco lo detengan en el explorar el mundo y poder también él mismo desarrollar herramientas
que él conozca igualmente sus límites, de qué cosas pueden provocarle una crisis, que creo que la manera en la que podrían conocerlo pues es a través de su propia experiencia. Entonces, si bien no sería una educación igualitaria, sí sería equitativa, sin llegar necesariamente a la sobreprotección. Les agradecemos también pues su atención y sus preguntas. Esperemos que les hayan servido para conocer un poquito más sobre los temas que abordamos y que les ayude a reflexionar sobre estos temas. Sí, es importante considerar que como padres de familia, el informarnos y orientar sobre estos trastornos es importante para que el niño pueda crecer con una mejor estabilidad. Sí, independientemente de si es alguien que conocemos o lo estamos haciendo simplemente para informarnos, pues todo es útil porque pues nunca sabemos cuándo nos podemos llegar a topar con estos casos. Entonces nunca está de más estar informado y conocer un poco de cada cosa, ¿verdad? Y pues de nuestra parte sería todo. Gracias. Gracias. Bye.